¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo, que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Isaías 66, capítulo 66, versículos 8 y 9. Profecía del año 700 a.C., cumplida 2700 años después, en 1948. Porque como dice este versículo en Isaías 66, 8, la tierra concibió en un día y una nación nació. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Sí. El 14 de mayo de 1948, cuando David Ben-Gurión declaró la independencia del nuevo Estado de Israel gracias a lo acordado previamente por las Naciones Unidas, Israel en un día nació. Por eso, este libro, esta Biblia que tengo acá, que es una Biblia gigante, es porque la palabra de Dios es gigante, amados. Es inerrable, es inequívoca, es gloriosa. Y todo lo que ella dice es verdad y todo lo que ella profetiza se cumple. Gloria, gloria, gloria a nuestro Dios. Muy cálido saludo para todos en este especial día. En este muy especial día, saludo a Esteban Morales del otro lado en los controles y a la querida teleaudiencia de Apocalipsis Network en el momento en el que esto se promueva por Apocalipsis Network. O si me estás mirando por mi canal, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, bueno, bienvenido también, te saludo a ti que estás ahí del otro lado. Y les quiero contar que, como ven, allá en el fondo, en la pantalla, me tengo que correr así en realidad, hay unas velas de Shabbat, 3 velas en ese caso, no 2, pero hoy me parece algo muy espectacular, porque más allá de que esto tú lo puedas ver en otro día y en otro horario, en Apocalipsis Network o por mi canal, lo estamos grabando en vivo con Esteban Morales, en este 24 de noviembre de 2023, cuando hoy hace unas horas, se acaban de liberar los primeros 13 rehenes israelíes que fueron devueltos a Israel, entre ellos una niña de 5 años y su mamá, otros niños de 3 y 4 años, otras mujeres, señoras grandes, y aparte de esos 13 rehenes, en un acuerdo en paralelo con el gobierno de Tailandia, fueron liberados 10 tailandeses y un filipino, si no me equivoco. Así que un día glorioso hoy, que es Shabbat, nada más y nada menos, un día de fiesta y de reposo, y vaya si va a haber fiesta hoy con estas personas que han sido liberadas. Pero además hoy se cumplen 49 días del inicio de la guerra, el número 49, símbolo del jubileo, símbolo de la liberación. Tenemos un estudio en La Raíz llamado Las Fiestas de Jesús, donde pasamos por todas las fiestas del judaísmo y explicamos su implicancia y su alcance, y hablamos del jubileo cuando hablamos de Pentecostés, que está relacionado con el número 49 y 50. Así que en muchos sentidos es muy simbólico lo que acaba de suceder en este día. Y hoy es 24 de noviembre, y el 24 es 2 veces 12 y simboliza autoridad en el mundo espiritual. Es decir, cosas que van a quedar para siempre en la historia. Entonces, no importa si veas este programa cuando ya sea 25 de pronto de noviembre de 2023 u otro día más adelante, pero este programa fue grabado en vivo en este día tan especial, cuando está dando comienzo el Shabbat, precisamente porque, bueno, están por salir ya, o ya ha salido la primera estrella, y entonces da inicio el Shabbat. Queridos hermanos y amigos, estamos en la tercera parte de este estudio, el conflicto Israel-Palestina, y quiero, como siempre, hacer una fe de erratas del programa anterior, 2 errores que cometí, porque ustedes saben que yo veo el programa,
después que sale al aire, para ver si hay algo que corregir. Y en efecto, tuve un lapsus cuando hablé de que Abraham había estado a punto de sacrificar a Isaac en el lugar donde después Salomón levanta el templo, año 2000 a.C. Abraham a punto de sacrificar a Isaac. Y 2600 años después, en el 600 después de Cristo, cuando aparece Mahoma, él reclama que ahí Abraham estuvo a punto de sacrificar a Ismael, no a Isaac. Pero no sé por qué tuve un lapsus y en el programa me escucho diciendo las dos veces Isaac. No, Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, como dice la Biblia. Mahoma reclamaba que Abraham ahí había estado a punto de sacrificar a Ismael. Así que ese es un lapsus que tuve en el programa y quiero aclarar, es uno de los errores. Y el otro error que tuve en el programa pasado fue que muchas veces, cuando hablé del señor Arthur Balfour, que se acuerda que es el que le promete a los judíos ayudarlos y devolverles un lugar en la tierra de Israel, al menos una porción del territorio, dije muchas veces ministro de Defensa cuando debí de decir ministro de Relaciones Exteriores. Perdonen ustedes cuando a veces se me trabuca alguna neurona o me dejo llevar por el fragor. Y bueno, me equivoco, porque digo, él no fue ministro de Defensa, sino que fue ministro de Relaciones Exteriores en el momento en el que los judíos le piden ayuda para, bueno, que los judíos tengan un lugar en la tierra de Israel. Así que esas dos pequeñas aclaraciones respecto al programa pasado. Y una cosa que no dije también, que no he dicho, creo, a lo largo de este estudio, en las dos primeras partes, es que cuando hablamos de que a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX empieza a haber una gran migración de judíos hacia Tierra Santa, hacia Israel, mal llamada Palestina, los judíos en muchos casos compraron esas tierras de los árabes y a muy buen precio, porque eran desiertos y pantanos y los árabes estuvieron muy contentos de recibir su buen dinero en dólares o en la moneda que fuere, y se las vendieron esas tierras a los judíos. Entonces también aclarar eso que no lo había dicho hasta ahora. Esteban, en la PowerPoint Presentation vamos a arrancar hoy con un mapa que está en la PowerPoint Presentation, la diapositiva número 6, que muestra, ese era el de la semana pasada, el siguiente, ahí está, perfecto Esteban. Ahí estamos en este mapita. Tenemos el mapa de Israel de 1947, lo que era, digamos, la partición de Israel por parte de la ONU, en donde vemos en anaranjado lo que supuestamente iba a ser de Israel y en verde lo que supuestamente iba a ser de Palestina. Hoy en día, en el año 2023, que es el mapita que está al lado, vemos en amarillo lo que es de Israel, es decir, que es prácticamente igual, ¿sí? Hay una parte más de Israel, que eso no termino de entender, una parte que en el original está en verde y ahora figura como el amarillito, pero vemos que las partes verdes de lo que equivale a la franja de Gaza, que es lo que está en el lado izquierdo de la pantalla, el mapa de 1947, y después está la Cisjordania, o llamado West Bank en inglés, hacia el lado derecho de la pantalla. Si vemos en el mapa del 2023, eso se mantiene, es decir, tenemos la franja de Gaza en verde, en lo que es la parte la parte oeste del mapa, a la izquierda del mapa, y hacia el este tenemos la Cisjordania que se mantiene. Arriba allá, en el 2023, ustedes ven arriba un pedacito en verde que hoy día es de Israel. No sé por qué ahí está marcado como si fuera parte de Franja de Gaza y Cisjordania, porque esos son los altos del Golán que son de Israel, pero eso no tiene nada que ver con Palestina. Eso es un territorio que Israel, una disputa que Israel tiene con Siria, que Siria es un país enorme, e Israel en 1967 se queda con los altos del Golán y hasta hoy día es un territorio en disputa, pero eso no tiene nada que ver con Palestina. Palestina es la Cisjordania, ese gran pedazo que está a la derecha en el mapa en verde, en los dos mapas 1947 y 2023, y también Palestina sería la franja de Gaza que aparece en verde
en el mapa de 1947 y que vuelve a aparecer en verde en el mapa del 2023. Que parece más chico porque el mapa es más chico, pero es el mismo territorio. Porque hay algunos mapas medio fraudulentos que andan en la web, que andan demostrando como que Israel se apodera de todo y casi que los palestinos no tienen territorio. No, los palestinos tienen prácticamente el mismo territorio que tenían asignado en 1947. Con la diferencia de que la Cisjordania, que es eso que vemos ahí a la derecha del mapa, en verde, tanto en 1947 como en 2023, eso se llama la Cisjordania. Hay una gran parte de ese territorio que hoy día están los famosos asentamientos israelíes, distribuidos a lo largo de todo ese territorio, constituyendo un 50% del territorio. Pero yo no sé si es que literalmente es la mitad del territorio que Israel ocupó, o que en realidad, como eso está todo salpicadito en el mapa, viene a ser como un equivalente, por así decirlo, al 50%, sin ser realmente un 50%. ¿Podés volver a mí, Esteban, ahora? Y quiero contarles que la clase pasada habíamos terminado con la guerra del 48, la guerra de la independencia, cuando se declara, la ONU declara a Israel como un Estado, ¿no? Y Ben Gurión lo declara ese 14 de mayo glorioso, y al otro día o al par de días la Liga Árabe le declara la guerra a Israel, la Liga Árabe encabezada en esa oportunidad por 5 naciones árabes. Entonces la propia Liga Árabe, como habíamos explicado en la clase pasada, le dice a la mayoría de los palestinos, váyanse, porque cuando ganemos la guerra ustedes van a poder volver a Israel. Y también Israel, es cierto, echa a aproximadamente 700.000 palestinos. Israel echa a 100.000 palestinos, 100.000 palestinos. Pero unos 700.000 palestinos se van de Israel, la mayoría de motu propio porque creían que los árabes iban a ganar esa guerra, entonces ellos iban a volver a sus territorios. Esto no sucedió, Israel gana la guerra, entonces esos palestinos, 700.000, 100.000 echados por Israel y 600.000 que se fueron de motu propio, quedan en los países árabes de alrededor. Asimismo, habíamos visto en la clase pasada que unos 800.000 judíos, entre 800.000 y 850.000 judíos, son echados de todos los países árabes y esos judíos se vienen a vivir a Israel. Como una especie de intercambio, digamos, y hablábamos de la Nakba, ¿no? Ese gran dolor que los palestinos tienen por haber tenido que abandonar su tierra, pero yo decía que también hay una Nakba israelí, de todos los israelíes que hacia siglos e incluso más de 1000 años, hasta 2000 años prácticamente, estaban establecidos en comunidades en países árabes y también tuvieron que dejar todo eso. Habíamos llegado hasta ese punto la clase pasada. Ahora, en el año 48, cuando la Liga Árabe ataca a Israel e Israel sale vencedor, el territorio que estaba en verde, que era la Franja de Gaza, y el territorio que estaba en verde también, que era la Cisjordania, en el mapa, esos territorios no eran de nadie. Muy bien, Esteban, que volviste ahí. Lo que está en verde en el 47 y también ahora en el 2023, en 1947 esos territorios no eran de nadie porque ahí había árabes viviendo, pero no ocupaban todo el territorio. Recuerden que hoy día hay más de 9 millones de israelitas viviendo en Israel y aproximadamente 5 millones viviendo en la parte de Palestina, que es lo que está en verde en el mapa. Entonces tenés 14 millones de personas. Siendo que en 1948 de pronto habría 2, 3 millones de personas. Entonces no estaba todo el territorio en verde que la ONU le quería asignar a los palestinos, no estaba ocupado por los palestinos. Y como los palestinos dijeron que ellos no querían ese territorio, no querían ser Estado en realidad, ellos no querían constituirse como un Estado palestino y ellos lo que querían era todo el territorio y no querían que los judíos estuvieran ahí, ya tenían la idea en la cabeza de que estos judíos eran europeos que habían venido a través de la potencia colonizadora inglesa y que no tenían nada que ver con los judíos y que habían venido a robarles sus tierras. Entonces ellos querían todo el territorio. Bueno, pero la realidad es que por mayoría legal, de acuerdo al derecho internacional, la ONU, por 2/3 o más, votó la creación del Estado de Israel
Y como los palestinos no quisieron ser un Estado, ese territorio quedó como tierra de nadie, más allá de que hubiera palestinos viviendo en ese territorio. Ahora, después de la guerra del 48, Jordania se va a quedar con la Cisjordania, con lo que se llama en inglés el West Bank o la Cisjordania, lo que hoy día es Palestina, una parte verde del mapa. Y Jordania anexó la Cisjordania para ellos. Recordemos que como los palestinos no quisieron ser Estado, ese territorio había árabes palestinos viviendo y otra gran parte de ese territorio estaba sin gente. Y bueno, Jordania se queda con ese territorio en 1948. No significa que Jordania se quede con los palestinos, porque no existía un Estado palestino en 1948. Por otro lado, Egipto se queda con la Franja de Gaza, al al suroeste de Israel. Egipto se queda con la Franja de Gaza, pero no la anexiona. Porque cuando vos anexionás un territorio, tenés que hacerte responsable de que la gente que vive en ese territorio tenga todo lo básico satisfecho, es decir, tenga electricidad, tenga agua potable, tenga red sanitaria, tenga alimento. Entonces Egipto no quería ese compromiso, pero sí Egipto asume una regencia de la Franja de Gaza, como si fuera un control para que, bueno, ese lugar que no se sabía qué iba a pasar a futuro, que los palestinos no lo querían como Estado, ellos querían todo el territorio, la Franja de Gaza, la Cisjordania y todo lo que era de Israel para ellos. Pero bueno, ¿qué iba a pasar con ese territorio? Entonces Egipto toma el control de ese lugar, de la Franja de Gaza, en 1948, sin anexarla. Mientras que Jordania anexa la Cisjordania. Pero vuelvo a repetir, no hay tal cosa como un Estado palestino en 1948. No es que Egipto toma el control de la Franja de Gaza, que era un Estado palestino. No, Egipto toma el control de la Franja de Gaza, donde había palestinos viviendo, y también israelíes, y los palestinos no habían querido ser Estado. Y Jordania anexa la Cisjordania. ¿Sí? Ahora, esos palestinos que vivían en la Cisjordania le van a ocasionar al reinado de Jordania, porque Jordania es una monarquía, Jordania no es una democracia, como no son democracia los países árabes que rodean Israel. Hoy día hay 54 países árabes en el mundo y los países árabes no son democracias, son más que nada monarquías, golpes de Estado, dictaduras. Israel es una excepción, es la única democracia en Medio Oriente. Entonces, Jordania es una monarquía. Y bueno, cuando Jordania anexa la Cisjordania, el territorio donde había palestinos viviendo, árabes palestinos, lo llamamos así porque vivían en ese territorio mal llamado Palestina. Tuvo muchos problemas Jordania, porque los palestinos se pelearon entre ellos, hubo un fratricidio, ¿no? Hubo problemas entre los palestinos. Y en realidad Jordania mata miles de palestinos. En los años en los cuales Jordania anexionó la Cisjordania, hoy llamado parte de Palestina, Jordania mató miles de palestinos, porque había mucho problema entre ellos y un problema entre los palestinos y los jordanos. Son muy complicados los palestinos, esa es la realidad. Por otro lado, Egipto, que no había anexionado la Franja de Gaza en 1948, pero que toma el control, digamos, de la Franja de Gaza, sabe que la Franja de Gaza también es una bomba de tiempo, ahí se empiezan a generar muchas células terroristas. No es casualidad que, por ejemplo, el Che Guevara, el libertario sudamericano, va a visitar la Franja de Gaza. Y hablamos de muchísimos años atrás. Entonces, hace décadas y décadas. Es decir, que ya se asociaba la Franja de Gaza con esto de los movimientos libertarios, con los grupos insurgentes. Ya había células de grupos terroristas o que a futuro serían grupos terroristas. Por eso después en un momento vamos a ver qué decisión toma Egipto con respecto a la Franja de Gaza. Ahora, entonces, ese va a ser el estado de situación hasta 1967, por aproximadamente 2 décadas, de 1948 a 1967. En ese momento también Jordania se queda con el control de lo que es la parte este de Jerusalén,
donde está el Muro de los Lamentos, el Monte del Templo con el Domo de la Roca, ese lugar sagrado para el Islam, que fue donde estuvo el Templo de Salomón, muchos cementerios judíos, y en esos años, en esas décadas, profanan tumbas judías, la autoridad jordana profana tumbas judías, no se respetan los lugares sagrados del cristianismo, porque ahí también hay mucho lugar sagrado del cristianismo, como la iglesia del Santo Sepulcro y tantos lugares más, la iglesia de San Marcos de la Última Cena de nuestro Señor Jesucristo, tantas cosas, ¿no?, gloriosas que podés ver en el estudio de arqueología bíblica que hay en La Raíz, en base al viaje que hice en febrero de este año con Moria College, donde visité muchos de esos lugares en Jerusalén. Entonces se dejó venir abajo, digamos, muchos de los lugares sagrados. Bueno, año 1967, Siria al norte, Jordania al este y Egipto al sur le declaran una vez más la guerra a Israel, arman ejércitos y se levantan contra Israel. Israel se la ve venir, se defiende y sucede la famosa Guerra de los 6 días, así denominada en 1967 porque en 6 días apenas Israel toma el control, gana la guerra, quiero decir, Israel gana la guerra, queda con el control de la guerra y vence en la guerra, algo que fue milagroso porque Israel no tenía en ese momento el despliegue militar y armamentístico con el que cuenta hoy día. Hay muchos relatos y leyendas respecto hasta que de pronto el ejército enemigo vio una multitud y se asustaron cuando en realidad Israel no tenía tal multitud de tanques y de soldados. Hay anécdotas en ese sentido, ¿no? Pero fue algo misterioso cómo Israel en 6 días no solo ganó la guerra de 1967, sino que triplicó el territorio. Y ahí sí, Israel se queda con la Franja de Gaza, Israel se queda con la Cisjordania, es decir, el territorio anexado por Jordania en el 48 y el territorio de la Franja de Gaza que cuidaba a Egipto hasta ese momento, y también Israel se queda con los Altos del Golán al norte, que eran de Siria, e Israel se queda con la península del Sinaí, que era parte de Egipto y que era un enorme trozo de territorio, enorme, ¿sí? A partir de ese momento, como Israel anexó la Franja de Gaza en 1967, tiene que responsabilizarse de darle agua, de darle luz, de darle electricidad, e Israel empieza a establecer asentamientos en la Franja de Gaza, si es que ya no había asentamientos judíos en ese lugar. Por otro lado, en la Cisjordania, Israel también, supongo que ya en ese momento empieza a establecer determinados asentamientos, pero no sacando o pateando a los palestinos, sino era un territorio muy amplio, muy extenso, y había partes que estaban deshabitadas, y ¿vos qué vas a hacer? Con un territorio que alguien te declaró la guerra, que en realidad es tierra de nadie, porque no existía un Estado palestino, ni en la Cisjordania ni en la Franja de Gaza. Vos ese territorio en el 48 no te lo quedaste, en una guerra que te declararon y que vos venciste. 20 años después te vuelven a declarar la guerra, vos volvés a vencer, en esta oportunidad te quedás con esos territorios que siguen siendo tierra de nadie, porque la autoridad palestina vez tras vez, 6 veces, 7 veces, renunció a ser un Estado palestino, y bueno, ¿vos qué vas a hacer? Si tenés necesidad de territorio, porque Israel tampoco es demasiado grande, tenés necesidad de territorio y hay espacios libres, vos te vas ubicando y vas levantando los famosos asentamientos. Aparte, después empiezan los tratados de paz, en la década del 70, en la década del 80. Entonces Israel va a entregarle a Egipto, para obtener la paz con Egipto, Israel le va a entregar toda la península del Sinaí a Egipto. Le devuelve toda la península del Sinaí, un territorio bestialmente grande. Y le devuelve la Franja de Gaza, que Egipto en realidad nunca la había anexionado, había tenido un control nada más. Pero Egipto dice, no, la Franja de Gaza no la queremos. Por lo que yo les decía hoy, era ya un nido de grupos terroristas, muy complicada la relación entre los palestinos en la Franja de Gaza. Egipto venía de una situación muy complicada de violencia,
por temas políticos en donde, bueno, había habido un determinado gobierno musulmán, islámico, y después surgió otro gobierno a través de guerras, a través de problemas. Había peleas también con los palestinos en la Franja de Gaza. Era todo un combo muy violento porque, como dije también la clase pasada, el Islam de por sí es una religión de características violentas. Y vamos a ver un poquito esta arista cuando entremos en la arista religiosa del tema. Entonces, Egipto le dice a Israel, no, te acepto que me devuelvas la península del Sinaí, pero no quiero saber de nada con la Franja de Gaza. La Franja de Gaza no es un tema mío. Nunca fue mi territorio, tampoco lo quiero ahora. Entonces, Israel sigue teniendo una regencia sobre la Franja de Gaza, pero después van a empezar en los años 80 con el famoso Yasser Arafat, que algunos habrán escuchado hablar, un líder árabe de los palestinos. Empieza a formarse la famosa OLP, Organización para la Liberación Palestina. Entonces, por primera vez ahí Palestina empieza a decir, bueno, queremos ser un Estado. Y ya que no podemos quedarnos con todo, porque no podemos ir contra el mundo y desconocer que Israel es un país legal establecido en este territorio, entonces, bueno, queremos que al menos una parte del territorio sea nuestra, como corresponde, y queremos levantarnos como un Estado palestino. Entonces ahí, a partir de ese momento, van a empezar diferentes negociaciones de paz, van a empezar en los años 90 lo que se llama los tratados de Oslo. Oslo es la capital de Noruega, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre hay países neutrales que también intervienen en estos asuntos. Empiezan los tratados de Oslo y bueno, pero ¿qué pasa? Estamos hablando de los años 90. Israel tenía control de la Cisjordania y de la Franja de Gaza desde 1967. Y para cuando pasaron más de 2 décadas, vos ya te fuiste estableciendo también en Palestina, en lo que es el territorio palestino, pero que nunca te venía bien ningún acuerdo y nunca querías reconocerte como Estado. Entonces, ahí está el problema, el famoso problema de los asentamientos. Entonces, Israel tenía asentamientos en la Franja de Gaza, unos 8.000 colonos, e Israel tenía asentamientos en la Cisjordania. Entonces, ¿qué va a hacer Israel? En el año 2005, Israel se retira de la Franja de Gaza. Y cuando se retira de la Franja de Gaza y le entrega la Franja de Gaza a la autoridad palestina en la Cisjordania, porque todo es Palestina, la Franja de Gaza y la Cisjordania, lo que veíamos en verde en el mapa, aunque son territorios separados geográficamente y en el medio queda en anaranjado Israel, como veíamos en el mapa, pero estos dos territorios verdes, la Franja de Gaza y la Cisjordania, son lo que se conoce como Palestina. Entonces Israel le entrega la Franja de Gaza a los palestinos en la Cisjordania. E Israel saca sus 8.000 colonos de la Franja de Gaza, colonos que se habían asentado en la Franja de Gaza y que tenían emprendimientos muy fructíferos a nivel económico, como por ejemplo la exportación de flores, porque eran establecimientos tipo invernaderos establecidos en la Franja de Gaza, muy fructífero el negocio de los judíos. Ellos tienen una habilidad en hacer dinero y esto también es una promesa dada en el Antiguo Testamento, la gloriosa palabra de Dios que es inarrable al pueblo judío. Entonces, cuando Israel saca a los colonos, no destruyen los invernaderos, le dejan esos negocios en pie a los palestinos de la Franja de Gaza para que ellos usufructúen ese negocio y sigan manteniendo el negocio de la exportación de flores y todo lo demás. ¿Saben qué hicieron los palestinos de la Franja de Gaza con esos invernaderos y esos fructíferos negocios de los judíos? Que ya los judíos no estaban más y los entregaron a los palestinos. Destruyeron todo. Destruyeron todo. Año 2005 y en realidad el año 2006, porque un año después que Israel entrega la Franja de Gaza a los palestinos, hay elecciones en la Franja de Gaza y hay dos partidos, el Al-Fatah, que es el mismo que gobierna en la Cisjordania, y Hamás. Y Hamás gana las elecciones
Sucede un fratricidio ahí entre Hamás y Al-Fatah, muchos de Al-Fatah se van a la Cisjordania y queda Hamás gobernando hasta hoy día, se transforma en una dictadura y bueno, en el año 2006 fue cuando Hamás destruyó todas esas instalaciones que los judíos le habían dejado a los palestinos para que los palestinos usufructuaran esos prósperos negocios. Y a lo largo de estos 17 años que Hamás ha estado gobernando la Franja de Gaza, imagínense que la Franja de Gaza tiene una costa mediterránea, es el lugar más hermoso del mundo, el Mediterráneo, porque es más hermoso que el Caribe, con ese mar azul espectacular. Podrían haber levantado hoteles, podrían haber creado un aeropuerto, podrían haber creado una infraestructura turística para que muchos palestinos vivieran de eso, para que el turismo de todo el mundo empezara a visitar la Franja de Gaza y que realmente la Franja de Gaza se transformara en la Singapur de Medio Oriente, porque la Franja de Gaza tiene una altísima tasa demográfica o densidad poblacional, pero Singapur tiene más densidad poblacional que la Franja de Gaza y sin embargo Singapur es una megapotencia en el sudeste asiático. Entonces muchos hablan de que la Franja de Gaza, por el punto geográfico en el que está, podría ser la Singapur del Medio Oriente. Y a su vez, en conexión con Cisjordania, podría perfectamente ser una potencia. Palestina como Estado podría ser otra megapotencia y convivir dos estados superpoderosos en la tierra de Israel. Israel y Palestina. Y Palestina transformarse en algo así como la Singapur del Medio Oriente, junto con Israel, que ya es una potencia de primer mundo. Ahora, eso no es lo que ha sucedido, lamentablemente. Hemos visto que en la Franja de Gaza, con el gobierno de Hamás, en lo que se invierte más que nada es dinero en armamento. Israel tiene un bloqueo sobre la Franja de Gaza, no solamente Israel, sino también Egipto. ¿Pero por qué es el bloqueo? Porque lo que no quiere Israel es que ingrese armamento libremente a la Franja de Gaza, porque ese armamento después los palestinos se lo van a tirar en contra de Israel. Y aún así, aún con el bloqueo, no han podido evitar los judíos que por túneles y de otras maneras entre de contrabando a territorio de la Franja de Gaza vía Egipto algún tipo de armamento o algún tipo de productos que se puedan utilizar para hacer armamento. Bueno, de hecho, el cemento, el Portland y todo lo demás que se entra a la Franja de Gaza para construcción de edificios o, como yo digo, de hoteles 5 estrellas para hacer un complejo turístico, en que se emplean en construir una ciudad subterránea que les sea útil pura y exclusivamente a los terroristas. Una ciudad subterránea en la cual pueden tener almacenados sus misiles y desde donde puedan salir por bocas de túneles, como lo hemos visto ahora, que Israel ya destruyó 400 bocas de túneles, salir por esas bocas de túneles hacia afuera y atacar desde los lanzamisiles la población civil en Israel. Tremendo, una cabeza muy particular. Por otro lado, también voy a aprovechar ahora para decir que escuchamos todo el tiempo el eslogan: Gaza es una cárcel a cielo abierto. En Gaza la gente vive por debajo del límite de la pobreza. En Gaza la gente está hacinada. Bueno, hace 20 años yo te voy a contar que en la Franja de Gaza había ni siquiera 1 millón de personas, y hoy día hay 2 millones de personas. Entonces, si tú sabes que tú tenés un territorio que es así, tú tenés que controlar el desarrollo de la densidad poblacional. Entonces, si cada familia tiene 8 hijos en vez de tener 2 hijos, y sí, evidentemente, dentro de 20 años vas a estar hacinado. Y encima, si tu gobierno, en lugar de construir rascacielos para que la gente viva en manera digna, como viven los singapurenses en Singapur, en un territorio con mayor densidad poblacional que Gaza, pero tú, en vez de invertir en edificios, en rascacielos, en infraestructura para que la población viva dignamente, y todo lo invertís en crear una ciudad subterránea y en no crear ninguna industria próspera, y bueno, entonces evidentemente, ¿qué es lo que vas a traer sobre la nación? Pobreza. Y te pasás tirándole misiles a Israel, y cuando Israel contraataca, que avisa que va a atacar, sí, Israel va a destruir edificios y construcciones y va a ocasionar pobreza en la Franja de Gaza. ¿Pero de quién es la culpa? Ah, bueno,
Hay que decir las cosas como son. Muy bien. Dicho esto, de entre todo lo que leí, y si no recuerdo mal, hacia fin de los años 80, desde Argelia, en África, por primera vez y de manera unilateral, en un momento, finalmente los palestinos van a decir queremos ser un Estado, queremos existir como Estado, admitiendo que tienen que fumarse, como decimos en Uruguay, tienen que bancarse, convivir con Israel, porque Israel es un Estado legal ahí, instituido legalmente, hoy día reconocido por casi 170 naciones de las poco más de 190 naciones que integran las Naciones Unidas. Y los únicos que no reconocen a Israel como nación son 20 naciones, 20 y tanto de naciones árabes, de las 54 que hay en el mundo, creo que son 54 si no me equivoco, y Cuba y Corea del Norte, que son dictaduras. Cuba y Corea del Norte no reconocen a Israel como Estado. Pero digo, ante 170 países que lo reconocen, una abrumadora mayoría en el planeta, bueno, en un momento los palestinos, con Yasser Arafat y la OLP, la Organización para la Liberación Palestina y todo lo demás, empezaron a decir, bueno, está bien, vamos a existir como una nación en paralelo con Israel, con el Estado de Israel. Y por eso digo que ahora sí ya podemos hablar de un Estado palestino como tal, que de manera unilateral se declara en los años 80 por la Liga Árabe y por los países árabes, pero que mucho más tarde, hacia el año 2012, recién, empieza a integrar la ONU como miembro, como Estado observador, pero no como Estado miembro todavía. Pero hoy día ya podemos sí hablar de un Estado palestino, e Israel no tiene ningún inconveniente en la existencia de un Estado palestino y que las dos naciones puedan convivir en el mismo territorio. Ahora, voy a explicar un poquito lo de los asentamientos en la Cisjordania. Porque como dije, en la Franja de Gaza Israel sacó todos los asentamientos y le dejó esa infraestructura en pie a los palestinos de la Franja de Gaza, que los palestinos lo que hicieron fue destruirlo todo. En la Cisjordania, después de décadas, cuando finalmente comienzan las negociaciones de paz y cuando empieza el tire y afloje, ¿no? Bueno, está bien, te doy esta parte, no te doy esta parte. Bueno, yo me establecí acá, pero este territorio era como tierra de nadie porque ustedes no querían ser Estado, habían sido anexados por Jordania. Cuando yo se lo quise devolver la Cisjordania, Jordania no quiso porque había tenido problemas con ustedes. Había parte de ese territorio en donde no había árabes palestinos viviendo e Israel se fue asentando y fue desarrollando poblaciones. Entonces, ¿qué te doy, qué no te doy? Porque además, cuando hablamos de los asentamientos israelíes en la Cisjordania, que están salpicaditos por toda la Cisjordania, no hablamos de tiendas, no hablamos de carpas, hablamos de ciudades. Hablamos de verdaderas comunidades agrícolas, muchas de ellas son emprendimientos vitivinícolas y de otro orden de producción agrícola, pero además hablamos de ciudades con casas, con liceos, con colegios, con teatros, con cines, con centros comerciales, incluso con universidades. Hablamos de ciudades que tienen toda la infraestructura en términos de sanitaria, luz, agua, Wi-Fi, red de carreteras que conectan a todos los asentamientos de la Cisjordania israelí y a su vez los conectan con Israel. Entonces, Israel ha ofrecido dar territorios en Israel, otros territorios, a cambio de esos asentamientos para compensar esta ocupación, porque internacionalmente hay muchos que lo consideran una ocupación. Pero los palestinos no quieren, los palestinos quieren ese territorio porque ellos dicen no, porque este territorio salpicadito está dentro nuestro y nosotros queremos tener como un bloque de tierra. Y bueno, es complicado, va a ser difícil que Israel devuelva ese territorio, porque viven aproximadamente 500.000 de judíos en los asentamientos judíos en la Cisjordania, que se fueron asentando a lo largo de los años, a lo largo de las décadas. Y a ver, cuando era un desierto eso no lo quería nadie. Ahora todos le quieren hincar el diente, como decimos acá en Uruguay, ¿no? Bueno, hay que ver, Israel invirtió mucho en levantar esos lugares. ¿Y para qué querés que te los entregue?
para que me hagas lo mismo que me hiciste en la Franja de Gaza, que te entregué los asentamientos que eran magníficas producciones de flores que se podían exportar, e invernaderos, etcétera, 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 y vos destruiste todo. Porque miren que los palestinos son complicados, y esto no es que yo estoy haciendo una apreciación subjetiva y mala porque yo amo a Israel y no me gustan los palestinos. No, gloria a Dios por la vida de los palestinos y que puedan existir como una población bendita en la misma tierra, compartiendo la tierra también con los judíos. Pero son un poco complicados, ¿tá? Porque hay también que acá entender, y cuando yo estoy tocando esta arista, que es la histórica, yo dije que es la arista histórico-cultural. Acá hay que comprender también que no hay solamente aspectos históricos, sino que por haber aspectos históricos hay aspectos culturales. Y la verdad, yo no soy psicólogo, pero entiendo que los palestinos han de tener un combo muy difícil de lidiar con respecto a un complejo como de superioridad o inferioridad o entreverado, porque ellos se sienten los dueños de todo el territorio, incluso todo lo que es de Israel. Ellos dicen, acá estábamos nosotros y vinieron estos europeos que se hacen llamar judíos a coparnos nuestra tierra, desconociendo que esos europeos son judíos y desconociendo la genética mirrají, askenazí, sefaradí, etcétera, desconociendo la historia del pueblo judío y la ascendencia que tiene el pueblo judío en esa tierra, desconociendo que siempre hubo judíos en esa tierra, desconociendo que los judíos compraron muchas de esas tierras que eran pantanos y desiertos y a muy buen precio, y los árabes gustosos se las vendieron, desconociendo que muchos de los palestinos que se creen que están ahí hace miles de años tienen en Palestina menos años que los propios judíos, porque muchos de los palestinos hoy día, como dije en la clase pasada, tienen apellidos turcos, iraquíes, egipcios y sirios, porque son gente que emigró de esos países en el siglo XX hacia Palestina. Entonces, hay un desconocimiento total de la realidad. Ellos ven la historia, los palestinos, como ellos la quieren ver. Ellos dicen que los israelitas vinieron a coparles, que son gente que se metió sin corresponderle y que toda la tierra es de ellos. Pero a su vez ellos se enfrentan con que estos colonizadores son realmente los que tienen el poder económico, son los que han puesto determinadas vallas militares y tienen controlado muchas partes, de modo que si vos sos palestino y querés pasar de un lugar a otro, tenés que pasar por diferentes controles que el ejército israelí tiene puesto. Entonces para ellos es muy chocante, porque ellos tienen ese combo de creerse que son los dueños de la tierra, pero de sentirse que son ciudadanos de segunda, porque es como que, bueno, para ir de un lugar a otro a veces tengo que pasar por controles israelíes, tengo que mostrar una documentación, a veces me tratan a prepo, como decimos acá en Uruguay, es decir, me tratan mal. Entonces es un complejo muy grande desde el punto de vista cultural. Es un tema muy complejo desde el punto de vista cultural. En las escuelas, los maestros le enseñan a los niños palestinos que todo el mapa de Israel es Palestina, desconociendo el derecho internacional y la existencia y el derecho de Israel a existir como Estado. Entonces, el odio y el resentimiento se genera desde la educación, con los propios maestros y profesores de las escuelas palestinas. Le enseñan matemática a los niños muchas veces en calidad de tengo 10 niños judíos, mato 8, ¿cuántos niños judíos me quedan? Entonces, en jardín de infantes, yo lo he visto, en los jardines de infantes, los visten a unos niños palestinos del ejército israelí con la bandera israelí y a otros niños con el ejército, como el ejército de Palestina con la bandera palestina, y los hacen pelearse entre ellos y gritan la victoria cuando los palestinos vencen y matan a los niños palestinos que en ese momento están haciendo una representación teatral, digamos, de ser judíos. Entonces, es un horror. Culturalmente están educando a las futuras generaciones para el resentimiento, para el odio, y de ahí después vienen los futuros terroristas. Entonces, evidentemente, y esto ya es ancestral, tiene aproximadamente más de un siglo desde que empezaron las migraciones judías a Palestina, la confrontación fuerte entre árabes y judíos, que en aquel momento eran con cuchillos, con armas de fuego, que después en los años 80 fueron a través de las famosas inmolaciones, palestinos que entraban en territorio israelí y se inmolaban en centros comerciales, es decir, se hacían explotar
porque ellos consideraban religiosamente que se volvían mártires y que les esperaba un paraíso dado por Alá si hacían eso. Entonces, entraban a los shoppings, a los centros comerciales, en las calles, en los ómnibus, y se hacían explotar y mataban un montón de gente judía israelita, turistas e incluso palestinos, porque hay palestinos que viven en Israel también, árabes, israelíes, mataban todo tipo de gente. Y después eso se fue transformando en, bueno, empezamos a bombas caseras tipo Molotov y empezamos a atacar con bombas caseras a Israel, y después eso se terminó transformando en lo que tenemos hoy, misiles que les viven lanzando a Israel, desde el norte, Siria, desde el este, la Cisjordania, y desde el sur, la Franja de Gaza. Apoyados evidentemente por otras personas como Irán, ¿no? Que son las que están apoyando a todos estos grupos terroristas de palestinos terroristas. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente Israel tiene una actitud defensiva y tiene una actitud de te miro a cara de perro, como decimos en Uruguay. Si sos palestino, permitime que desconfíe de vos, porque has causado mucho dolor a la población civil israelí. Te has metido con gente con bombas que se hicieron autoexplotar. Nos has atacado con cuchillos, con armas de fuego, ahora nos atacás con misiles. Entonces, ¿cómo querés que te tratemos? Porque hoy día, si vos sos palestino, y yo he visto documentales de gente que, por ejemplo, una chica palestina cuyo papá migró a los Estados Unidos y tiene el dolor de la tierra que él dejó. La hija, que es periodista, se mete en ciudades palestinas y ella ve en algunos lugares los controles que los judíos ejercen y ella se pone muy mal. Y claro, ella te vende el video diciendo, estos colonizadores que vinieron a robarnos nuestra tierra, como a mi padre, que le arrancaron su tierra y y él se fue a Estados Unidos, y hoy día los colonizadores son los dueños de la tierra que era nuestra. Pero eso es ver la historia de una manera absolutamente sesgada, irreal, ficticia, mentirosa. Y no es verdad, es desconocer los hechos y los sucesos de la manera en la que realmente sucedieron. Entonces es muy doloroso, pero el punto es que si vos no matás esa célula de odio, si vos no matás ese germen de xenofobia hacia el pueblo judío por parte de los palestinos, es imposible que llegue a haber paz. Entonces, también cuando la gente dice los civiles no son culpables, claro que los civiles no son culpables y claro que en este caso específico la guerra de Israel, y siempre la guerra de Israel, es contra los terroristas. Pero el problema es que los terroristas salen de la población civil palestina. ¿Por qué? Porque están educados en el resentimiento y en el odio, porque están educados en vivir en una amargura, porque no quieren mirar para adelante. Miran solo para atrás y solo te hablan de la Nakba palestina, solo te hablan del dolor de los 700.000 palestinos que tuvieron que dejar la tierra de Israel en 1948. Pero los judíos, el millón de judíos que tuvieron que dejar las tierras árabes en 1948 y venirse a Israel, yo no los veo llorando ni con resentimiento. Empezaron de nuevo. Entonces hay un chip que me permito decir, tiene que cambiar en la cabeza del pueblo palestino. Hay un mindset, como se dice en inglés, una mentalidad palestina que tiene que cambiar, porque si no es imposible lograr edificar, lograr construir, y lo único que vamos a lograr es destruir. Y ellos es como que, aparte, no tienen paz. Vos imaginate que hoy día hay hijos y nietos de aquella generación que fueron criados en ese resentimiento, en ese dolor, en ese odio, y todo lo que tienen hoy día es dolor, resentimiento y odio. Y van a seguir viviendo así, porque Israel va a seguir existiendo, e Israel va para adelante, tiene otra cabeza, tiene otra mentalidad, van para adelante, potencia del primer mundo, invierten en educación, invierten en cultura, invierten en ciencia, invierten en arte. ¿Y los palestinos en qué invierten? Mayoritariamente, en pensar a ver cómo hacemos para destruir Israel. Entonces, por favor, es muy fácil decir, tienen que sentarse a charlar. Yo me siento a charlar, pero con gente con la que los dos estemos dispuestos a negociar y a tirar para adelante. Israel incansablemente se ha sentado a negociar, incansablemente ha entregado territorio por paz.
Ofrece alternativas, como digo, parte de lo que es la Cisjordania, te ofrezco todo ese territorio donde están los asentamientos israelíes en otra parte de Israel, transformarlo en un vergel como lo transformamos nosotros. No quieren, nada les viene bien. Y ¿sabés? ¿Querés que te diga la verdad? Si Israel mañana se va de los asentamientos de la Cisjordania, Israel se va, coloca a su 500.000 de judíos en otra parte de Israel, por ejemplo, el desierto del Negev, va a hacer florecer el desierto del Negev, que es de la mitad de Israel hacia abajo y que todavía es el futuro de Israel, el desierto del Negev, y ya lo están empezando a hacer florecer. Lo va a hacer florecer el desierto del Negev, y me permito profetizar y decir que ¿sabéis lo que pasaría con los ex asentamientos israelíes en la Cisjordania, territorio palestino? Que se vendrían abajo. Se vendrían abajo porque empezaría también una guerra entre los propios palestinos, porque son muy complicados. Son muy complicados entre ellos también. Hoy día el problema es Israel porque es el enemigo común, pero destruido el enemigo común o acabado el problema con el enemigo común, inmediatamente empiezan los problemas entre ellos. Como lo vimos en la Franja de Gaza, cuando Israel entrega la Franja de Gaza en el año 2005, y ni bien entrega la Franja de Gaza a la autoridad palestina, al año siguiente hay elecciones, dos partidos oponentes, el Hamas, disfrazado como un partido político, y el Al-Fatah, y ni bien terminan las elecciones, Hamas realiza un verdadero fratricidio contra sus hermanos de Al-Fatah. Entonces, esto, yo no te estoy hablando con un sesgo pro-israelí porque yo amo a los judíos. Te estoy hablando de la historia, te estoy hablando de la experiencia, te estoy hablando de la realidad de lo que sucede. Entonces, give me a break, como decimos en inglés. Dame un respiro, dame un recreo. Para un poquito, ¿qué más querés? Israel no se va a ir de Israel. Olvídate de que Israel se va a ir y de que vos vas a poder tener todo ese territorio. Eso nunca va a suceder. Porque además la Biblia dice que eso no va a suceder. Pero digo, más allá de eso, es una ridiculez. Lamentablemente hay muchos palestinos que sí están de acuerdo con esa visión, pero hay otros que todavía no. Y el problema, como digo, viene desde la base, el problema viene desde la educación. Y si no cambiamos esa matriz de odio, esa matriz de resentimiento, esa matriz de desamor, esa matriz de negación del otro, entonces es imposible que pueda llegar a haber paz. Y la realidad es que no es que Israel tenga que hacer algo. ¿Sabés qué? Lamentablemente en esto los palestinos tienen que hacer algo. Porque tampoco es una cuestión de decir, yo soy salomónico y creo que Israel tiene que hacer, pero también, que los palestinos tienen que hacer, pero también Israel tiene que hacer. No, yo te voy a decir una cosa, Israel ya ha hecho demasiado. Es hora de que los palestinos empiecen a cambiar el chip y que empiecen a cambiar el chip no permitiendo, por ejemplo, que los maestros en la escuela enseñen matemáticas en un razonamiento de asesinando niños judíos. No permitiendo que los maestros palestinos en la escuela enseñen geografía diciendo que todo el territorio es de Palestina. Bueno, de esa manera construimos cultura, de esa manera construimos la paz. No solamente diciendo que no haya más misiles. No, el tema viene de mucho antes. Entonces, esa cuestión de decir, no, los dos tienen que sentarse, sí, los dos tienen que sentarse a dialogar, pero hay uno que tiene que cambiar el chip y no es Israel, son los palestinos. Muy bien. Todo lo que dije, creo que dije todo lo que tenía en las notas, aunque lo dije por fuera de las notas, y de esta manera terminaríamos con la parte de la arista histórico-cultural, ¿verdad? Y respecto a lo cultural, que también lo dije un poquito cuando digo que los palestinos muchas veces te cuentan una historia, no, todo es nuestro, pero una sinagoga del año 600 después de Cristo en la Franja de Gaza, no, es un invento de los judíos, no puede ser. Pero todos los hallazgos arqueológicos que hay en territorio de Israel que demuestran que los judíos estuvieron acá. No, la mayoría es todo un invento de los judíos, todo mentira. ¿Sabés lo que es eso? Te voy a decir una cosa. Mira esto. Eso es taquilla. Taquilla o taquilla. Este es un término que se le permite a los musulmanes usar. Es como si yo te dijera mentira. Es mentira. Es decir, yo puedo en la guerra, por ejemplo, hacer taquillá, usar taquillá a mi favor.
que es lo que hacen muchas veces todo el tiempo, por ejemplo, también los palestinos en la Franja de Gaza. Por ejemplo, abultar las cifras de víctimas. Entonces te dicen, hay 12.000 muertos, cuando capaz que hay 2.000. Eso es taquiyá, porque el propio Islam se lo permite. Es como mentir para favorecer al pueblo islámico, ¿no? Ellos hacen taquiyá, está permitido. Y del mismo modo, yo te miento y te digo, no, los descubrimientos arqueológicos son mentira. No existen. Acá siempre estuvimos nosotros. Mentira, eso es taquiyá. ¿Está? No, Palestina viene de filisteo porque nosotros somos los descendientes de los filisteos. Ya explicamos en las clases anteriores. No, eso es mentira. Los palestinos árabes de hoy día no tienen nada que ver con lo que fue los filisteos que vivieron en la Franja de Gaza hace miles de años. Terrible, ¿no? Pero digo, esas son cuestiones culturales que son verdaderas murallas. Esta taquillá, esta mentira y este tipo de concepciones culturales, como esta guerra de odio, este resentimiento con el que ellos crían a su gente, son murallas que realmente son muy complicadas, muy complicados de luchar contra eso y de derribar todo eso para traer la paz. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero quiero entrar, Esteban, en la diapositiva 7, en el segundo aspecto, porque yo dije que había 4 aristas: la histórico-cultural, la geopolítica, la religiosa y la espiritual. Arista geopolítica del tema, que la voy a tocar muy brevemente. ¿Y de qué quiero hablar cuando hablo de lo geopolítico? Y que está vinculada con la profecía bíblica. Geopolítica, ¿qué es la geopolítica que hoy día se habla mucho? Es el estudio de los pueblos en relación con el territorio geográfico que ocupan y los factores económicos que los caracterizan. Es decir, que la geopolítica tiene que ver con el poder, porque si yo tengo territorio geográfico, tengo más industrias, tengo más dinero, económicamente me va bien, y es decir, yo soy más poderoso. La parte de la geopolítica pasa por esto. Y podés venir a mí, Esteban, ahora. Tengo acá un tema, pero lo voy a pasar por alto porque no lo tengo incluido acá, pero no. Lo que quiero decir con el tema de la geopolítica, a ver, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Israel no hace tanto produce gas y está exportando ese gas a Europa y lo exporta a 1/3 del precio al que Rusia exporta el gas a Europa. Este es un detalle, una cosa que yo te puedo decir. ¿Por qué te menciono esto? Porque, a ver, Rusia puede tener un interés en que Israel no le haga roncha, como decimos en Uruguay, y no le haga competencia, porque Rusia quiere ser el exportador exclusivo de gas a Europa, y no le conviene que Israel también esté exportando gas a 1/3 del precio. Te doy esto como te podría hablar, que yo no lo sé, pero los expertos te lo explican, todos los intereses económicos que se mueven atrás de todo lo que está sucediendo, inclusive la guerra de hoy día. Porque, por ejemplo, Rusia está recibiendo las armas con las que está luchando contra Ucrania, en la guerra que tiene con Ucrania, de parte de Irán. Y como Irán está contra Israel, e Irán apoya a los grupos terroristas que se levantan contra Israel, e Irán apoya a los grupos terroristas palestinos, entonces Rusia no se quiere mostrar muy amigo de Israel en esto. A Rusia le conviene mostrarse amigo de Irán, porque Irán le está abasteciendo a Rusia con armas con las que Rusia está destruyendo a Ucrania. Por darte otro ejemplo. Turquía tendrá también sus intereses, que está ahí en el medio. Y Turquía tiene sus pactos con Europa, entonces, bueno, si Europa está apoyando a Israel, y no me puedo poner muy en contra de Israel. Pero por otro lado, Turquía también tiene vínculos con los países, es un país musulmán, no árabe, pero tiene vínculos con Irán, tiene vínculos con la Liga Árabe o con las naciones árabes, tiene vínculos con Rusia, entonces, bueno, también tengo que mostrarme un poco a favor de ellos y un poco en contra de Israel. Y como esto vos te imaginás la cantidad de tejes y manejes que hay. Y que atrás de todos esos tejes y manejes no hay solamente ideología política, sino que hay un tema de industrias, un tema de cuestión del petróleo.
¿no? Porque Irán y Arabia Saudita, bueno, pero son países ricos en cuanto a producción de petróleo, sobre todo Arabia Saudita, Irán no tanto. Entonces, pero Arabia Saudita es un país árabe, pero es mucho más, digamos, tranquilo que Irán, que no es un país árabe, pero sí un país musulmán, pero Arabia Saudita es más tranquilo. Y de repente Arabia Saudita, aunque es un país musulmán, no simpatiza en todo con Irán. Y Arabia Saudita es el que provee de petróleo. Entonces, hay toda una serie de cuestiones en lo que es la geopolítica, que es donde entran las industrias, la economía, el petróleo, el gas, ¿no? Lo que hace rico a las naciones, el acceso al mar. Israel tiene acceso al Mediterráneo y a través del Mediterráneo al mundo entero. Lo mismo que, bueno, la propia Franja de Gaza, ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, Rusia no. Rusia, al contacto con los mares que tiene, dice que se le congelan en determinadas partes del año. Por eso Rusia aparentemente hizo la guerra con Ucrania para tener acceso al Mar Negro y de ahí, a través del Bósforo en Turquía, poder salir al mar Mediterráneo. Hay tanto que no conocemos, y con esto voy a cerrar el programa de hoy. Hay tantos tejes y manejes que no conocemos atrás, pero ¿cuál es el punto? Yo podría estar horas, si fuera un buceador de estos temas, explicándote, no, lo que pasa es que Israel tiene este convenio con Estados Unidos, porque también hay convenios de Israel con Estados Unidos, y Europa con Estados Unidos, y Europa con Israel. Todo por tema de geopolítica, todo por tema de quién tiene el control y cuánto dinero se mueve y todo lo que hay atrás. Pero atrás de la ambición por el dinero y la ambición por el territorio, lo que se esconde es yo quiero ser Dios, yo quiero ser el principal. Porque hoy día también de repente Turquía e Irán se dan la mano contra Israel, pero si pudieran destruir a Israel, después empieza la guerra entre Turquía e Irán. Porque Turquía quiere ser el principal e Irán quiere ser el principal. Y Rusia quiere ser el principal. Y Corea del Norte quiere ser el principal. Y China quiere ser el principal. Y Estados Unidos quiere ser el principal. Hasta Israel quiere ser el principal, te podría decir, ¿no? Pero en realidad las grandes potencias. Pero atrás de todo eso, ¿qué se esconde? Y yo quiero ser mi propio Dios. Entonces ahí hay un tema espiritual que se esconde atrás del tema geopolítico. Y si yo solo me creo que es un tema de ambición por el dinero, me quedo corto. No estoy viendo toda la película, no estoy viendo que en realidad hay un tema espiritual atrás de todo esto. Vamos a redondear esta arista la clase que viene y vamos a ver si ya podemos en un solo programa más cerrar con la arista religiosa y la arista espiritual del tema. Es apasionante, como vos verás, ha sido un placer encontrarnos en este nuevo programa y bueno, continuamos la semana que viene. Los quiero mucho, te despido Esteban, a toda la teleaudiencia de Apocalipsis Network y a los oyentes de mi canal en YouTube, La Raíz, los estudios mesiánicos con Pablo Modernel. Nos vamos diciendo que la palabra de Dios no falla, es inerrable y es lo más grande que hay.